Profesor Jesús Botero García, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de AFID. Profesor, nos alegra tenerlo por aquí nuevamente. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes también aquí. Me alegra mucho estar. Vamos aquí. A empezar de una manera muy coloquial. Profe, ¿cómo la vio? Vea, yo en general creo que lo que plantea la reforma va en la dirección correcta. Creo que el país claramente lo necesitaba. Necesita una reforma que de alguna manera organice las finanzas, pero además yo creo que las falencias que tenemos en temas sociales, en temas de pobreza y en temas de distribución del ingreso, que son justo las que explican pues el que el presidente Petro haya llegado al poder, requieren de fondeo, de recursos que le permitan ser aplicadas. Así que me parece que va en la dirección correcta, me parece que es una reforma razonable, que de alguna manera toca temas pues fundamentales en el país, creo que tienen que ver con la estructura del impuesto en las personas y que provee pues recursos para dos cosas. Primero, para un saneamiento básico de las finanzas públicas y en ese sentido es responsable fiscalmente, y de otra pues genera fondos para poder realizar acciones distributivas. Entonces va en la dirección correcta. Uno, hay cosas que probablemente no sean muy buenas, otras que de alguna manera casi cualquier autoridad, cualquier ministro hubiera impulsado, de tal manera que en general una sensación buena, pero con, por supuesto, observaciones que quizás vale la pena hacer, ¿cierto? Profesor, una teoría equitativa de este tipo de proyectos plantearía que una reforma tributaria nos tiene que tocar a todos o debería privilegiar personas naturales o jurídicas con mayores ingresos, o la reforma tributaria, cuando se trata de fondear plan de desarrollo, programas estratégicos, tiene que ser que todos nos metamos la mano al bolsillo. Yo creo que en lo fundamental, el primer principio que a mí me gusta señalar en estos casos es este. El país puede gravar la creación de riqueza o el disfrute de la riqueza. Gravar la creación de riqueza es imponerle cargas pesadas a las empresas y les vuelve difícil entonces generar riqueza y nos vuelve más pobres a todos. Es mucho mejor gravar el disfrute de la riqueza, es decir, que la riqueza que la gente tiene, que la que va obteniendo del proceso de creación de riqueza en la sociedad, sea ese el que se grave. Y debe gravarse de manera progresiva. Por supuesto, yo creo que tenemos que tener un sistema tributario en el cual el que más tenga, más pague. Y esa progresividad es universalmente aceptada. Un poquito la reforma pretende eso. El énfasis de la reforma está en hacer muy progresivo el impuesto de renta de las personas. El ministro dice no se va a tocar realmente ningún ingreso por debajo de 10 millones, solo se va a empezar a gravar de 10 millones en adelante, y realmente el peso fuerte de la reforma va a estar sobre 2% de las personas, de la población, 2%, que es el más rico. En consecuencia, es correcto que gravemos el ingreso personal, más que gravar más a las empresas, que siempre han sido, como quien dice, el Paganini del sistema. Y debe hacerse de tal manera que sea progresivo, es decir, que quien más tenga, más pague. Ese es el principio fundamental que debe presidir cualquier reforma de este estilo. Profe, vamos a empezar a desmenuzar lo más que podamos los puntos importantes. Y ya lo mencionaba usted, quienes ganan más de 10 millones de pesos, pero si miramos esos impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas, pues eso también va a tocar el bolsillo de quienes ganan menos. ¿Usted cómo ve ese punto de las bebidas azucaradas y los alimentos? Y el salchichón, hombre, profe, por Dios. Pero yo entiendo que mortadela y salchichón y butifarra quedan excluidos, pues. Todavía no. Yo me tomé la molestia y la leí ayer. O sea, porque la morcilla también estaba ahí. También, porque en los considerandos dice exactamente eso, pero en el articulado no aparece como exención. Bueno, se tendrá que reglamentar. Vea, un poquitico la idea en esto es que ese es un impuesto que, más que de reforma tributaria, es un impuesto de política pública de salud. Es un impuesto que ha ido ganando terreno en todo el mundo, es decir, especialmente el impuesto a bebidas azucaradas,
pues tiene más justificación desde el punto de vista de salud de las personas que desde el punto de vista de lo que se recaude en ellos. Manda señales, por supuesto. ¿Qué va a hacer esto? Que si el impuesto a las bebidas azucaradas es digámosle, proporcional en alguna medida a la cantidad de azúcar, entonces esto va a incentivar que se produzcan bebidas con menos cantidad de azúcar. Y probablemente o sea, que el cambio sea desde las empresas. Claro, porque de alguna manera las empresas son las primeras que reciben la señal. Entonces, es un impuesto que va a recaudar algo así como un poquito más de 2 billones, no es la parte esencial de la reforma. A mí me parece que más que de la cosecha del Ministerio de Hacienda, es más bien de otras partes del gobierno que viene. Y bueno, yo creo que hay que proteger en alguna medida, dejando algunos bienes que sean de primera necesidad exentos para evitar pues, que en un momento histórico muy complicado como el que está viviendo realmente los colombianos con la inflación, pues le venga un incremento más de precios en la canasta familiar. Pero, repito, yo creo que este es un tipo de impuestos que va a ir ganando espacio en el futuro en todas las sociedades. Es decir, todas las sociedades van a terminar por ir pensando cómo generan esquemas de gravamen para atender lo que yo llamaría una necesidad fundamental, y es la salud de la gente, o sea, proteger en alguna medida la salud de la gente. Y ese tipo de cosas pues va a ir ganando terreno, de manera que más que un componente esencial de la reforma, creo que fue un componente accesorio que se aprovechó la reforma para presentarlo. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es, primero, esto debe motivar un giro de los productores hacia bebidas con menos azúcar, que va a ser saludable. Más saludables, exactamente. Eso va a ser bueno. Y que de todas maneras en ultraprocesados pues será necesario que mantengan pues una especie de nivel básico protegido, porque pues la dependencia de la gente de ciertos alimentos pues es muy grande y en consecuencia, y no están seguramente en posición de asumir sobrecostos ahora la gente. Entonces yo creo que combinar un giro hacia bebidas con menos azúcar y una protección mínima sobre algunos productos haría que diéramos este primer paso en esta dirección. Doctor, viendo esta imagen donde se ve plata y uno sin plata en el bolsillo, y viendo esa plata y uno siempre mortifica, uno dice, hombre, el gobierno ha detectado algo que parecía escandaloso esta semana, que decían que solamente el 1% de la población gana más de 10 millones de pesos como un salario. Entonces se va a agravar esa gente. Que las personas que tengan bienes por 3.000 millones, o sea, va a haber un impuesto para eso. Patrimonio. Y para el patrimonio. Y también en el tema de las sociedades, va a agravar mucho también la empresa privada, siente que hay un efecto duro en impuestos, o solamente recae sobre las personas naturales y a las empresas las tocan poco. La parte fuerte del impuesto está más bien en personas naturales. Y efectivamente toca el 2%. Exacto, pensiones también altas. Personas más ricas, sí, también pensiones altas, claro, por supuesto. Ahí está. Bueno, lo que va a hacer la reforma en personas es una cosa relativamente sencilla. En Colombia teníamos un sistema de cédulas. Sí. Entonces una cosa son los ingresos laborales, otra cosa son las pensiones, otra cosa son los dividendos, en fin. Y a cada uno le teníamos una tarifa distinta. Eso tiene poco sentido. Sí. Entonces, creo que la reforma va en la dirección correcta, lo sume todo eso y aplique el impuesto. Claro. Es decir, ¿por qué le vas a cobrar menos a un dividendo que a una renta de trabajo? Pues, ¿por qué? Es renta, finalmente. Incluso ganancias ocasionales, todo quedó subsumido en el mismo concepto. Todo empaquetado. Sí. Entonces, de alguna manera eso a mí me parece que hace sentido. Se mantienen cada una de las cédulas anteriores, se mantienen las exenciones que de alguna manera tenían limitadas, porque las limitaron considerablemente. Pero la parte fuerte de la reforma está sobre eso. Es decir, la parte fuerte, unos 8 billones de pesos de los 25, va a estar realmente pagado por ese 2 y pico % de personas más ricas del país, lo que de alguna manera yo creo que es entendible y saludable. Es el profesor Botero García, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de AFIT. Hablamos, para quienes apenas están llegando, de esta propuesta del gobierno de Gustavo Petro de reforma tributaria. Uno es el fondo, el contenido, el propósito, y otra la forma. En campaña, en debates, en discusión electoral, pues empezamos que en 30, 50, llegamos a hablar hasta de 70 billones de pesos. Ayer nos explica el ministro José Antonio Campo que son 25,9 por año. Por 3 años, entonces serían casi 78 billones, si lo entendí bien. ¿Es lo que se necesita para fondear lo que quiere el gobierno, profesor Botero? A ver, aclaremos una cosa.
La reforma en algún momento se planteó de 50 billones anuales, es decir, 50 este año y permanentes de ahí en adelante. Esta reforma se planteó de 25, lo que quiere decir que el impuesto que está pagando o que va a pagar las personas muy ricas van a seguir pagándolo todos los años. Sí, esto es anual. Van a estar ahí. Sí. Lo que pasa es que el ministro ha señalado, y creo que eso es un proyecto más bien nacional que viene de largo plazo en Colombia, es que la lucha contra la evasión debe irnos recuperando además unos ingresos adicionales. En Colombia estamos llenos de exenciones, de evasiones, de ilusiones. Están calculando en 50 billones anuales. Entonces se dice que por ese lado, en los próximos 3 años, digamos en el resto del gobierno, seríamos capaces de aumentar ese 25 a 50. Es decir, pasaríamos de 25 a 50 en 4 años y esos 25 adicionales provendrían fundamentalmente de mejora en gestión tributaria, que creo que es algo que se va fortaleciendo a través de la factura electrónica, a través de los controles, que yo creo que cada vez son más importantes y que de alguna manera son saludables para cualquier sociedad. En ese contexto, ¿la DIAN requiere una reestructuración, un cambio drástico para mejorar esos recaudos y bajar esas exenciones? El gran proyecto de la DIAN es ese. Yo creo que la DIAN tiene que, ante todo, gestionar lo que yo llamaría un sistema que se volvió muy de exenciones, exclusiones, prebendas y de evasión. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar el mundo del siglo XXI, ¿cierto? Lo que uno llama pues la industria 4G y todo lo que llama 4.0, toda la revolución industrial nueva del Big Data, de la información, para lograr a partir de eso generar una estructura de información pertinente que permita, de alguna manera, controlar la evasión. Entonces yo creo que ese es el proyecto esencial que la DIAN tiene que llevar a cabo, es lo que fundamentalmente tiene que hacer. Profesor Botero, ¿cómo quedan, usted ya ahorita lo mencionaba someramente, pero cómo quedan las rentas ocasionales entonces, que fue un asunto que nos preocupó tanto en los últimos días? Las rentas ocasionales quedan subsumidas en el sistema habitual de las personas. O sea, es decir, ni el 35 ni el 20. Ya no va a tener el 10 o el 20, sino va a tener la tarifa que le corresponde a la persona en sus rentas gravables. Si esa tarifa es el 30, pues si además te ganaste una lotería, pagás el 30 sobre la lotería. O sea, en otras palabras, queda subsumida en el sistema. Pero quiero volver a un punto que tú me preguntabas, Juan Carlos. Yo creo que las empresas también están aportando algo así como 5 billones. 5 algo más. Afortunadamente no está concebido como un aumento de la tarifa. Mi gusto era que más bien debían bajar la tarifa. Es que en Colombia digamos, el sesgo fundamental del sistema es que pagan más las empresas que las personas. Debían ser las personas las que paguen más disfrutando lo que las empresas hacen, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para mí, hubiera sido preferible empezar a bajar ya la tarifa de las empresas y cerrar, sí, todas las formas de exenciones, exclusiones y todo lo que llamaríamos prebendas que el sistema ha ido generando, que entre otras cosas se justifican porque es que el sistema ha sido expropiativo en ese sentido. Y cuando uno le pone impuestos tan altos a alguien, la gente termina por hacer gestión tributaria, para ver qué logra hacer, cómo logra evitar que ese termine por expropiarlo. Entonces yo diría que la dirección correcta es bajar un poquito las tasas e ir cerrando todas las puertas a las exclusiones, exenciones y todo el tipo de reducciones al impuesto que se ha ido consolidando en Colombia. Entonces, esa costumbre de la evasión y la alusión, para que los clientes entiendan que alusión es cuando usted tiene que pagar un impuesto y usted le dice a su contador, busquemos la forma de que paguemos menos. Y el evasor es el que no paga. Elusión es como lo que llamaríamos buscar todos los vericuetos legales para ver cómo se paga menos. Evasión simplemente es un delito. Y que no paga. Pero esa costumbre de la... Claro, exactamente, esa costumbre de decir, ve, mándame un contador bueno que yo, el que tengo me va a poner a pagar. Ese no sabe. Esa es una costumbre muy de mucha gente. Dice, es que ese contador me tiene clavado. En cambio, el tuyo, ¿qué? ¿Te puso a pagar? No, me puso ahí a pagar. Eso es lo que nos... Eso es un tema que en Colombia es de mucha costumbre. Ahí está el reto. Exacto. Pero en cierto sentido, yo creo que la reforma miró mucho ese tema. Sí. Porque es claro que mientras más rica es la persona, más capacidad de gestión tiene. Y mejores asesores puede tener y más fácil es que sea capaz, llamémoslo, de torcer la curva de impuestos. Entonces, ¿qué hizo la reforma para eso? Pues básicamente limitar lo que llamaríamos las exclusiones, las exenciones y las deducciones. O sea, siguen siendo ciertas las exenciones que había,
¿cierto? Sí. Y las deducciones que puedes tener siguen siendo el 25 y el 40%, pero le pusieron un límite en plata. No pueden pasar de 33 o de 50. Entonces, millones. ¿Eso qué quiere decir? Que están pensando en eso. Claro. Digo, sí, claro, ya el colombiano sabe manejar esto. Vamos a ponerle un límite. Usted no puede solicitar en total deducciones por más de 50 millones. Y eso entonces está, creo yo, apuntado a eso. Claro. Bueno, muy bien, 7:34. Siempre son muy pedagógicas, Muy buenas. muy instructivas las conversaciones con el profesor Botero, se aprende bastante. Revisemos la opinión antes de hacerle unas preguntas finales al profe Botero. La pregunta del día, la opinión. ¿Cuál de las reformas propuestas hasta ahora por el gobierno de Petro es más necesaria? En Twitter dicen que la de la justicia, 44,3%. En segundo lugar, la tributaria, que se presentó ayer, 30,3%. Y la laboral, piensa el 25,1%, que es muy, muy necesaria. Vamos a ver qué nos responden ustedes en Facebook. La reforma tributaria, 31%, justicia, 31%, ahí están iguales, Ya le y la empató. laboral, un 38%. Llevar a la red del profesor Botero y yo, que somos hinchas de Instagram, dice así: tributaria, el 30%, justicia, 34%, y la laboral, el 36%. Profesor Botero, bueno, ¿hay comentarios a esta Sí, hora? sí. ¿Sí? Por ejemplo, Por favor. Juan Antonio Sierra nos dice, la tributaria, justicia y laboral. Como dijo el señor presidente, no hay tiempo que perder, a trabajar pues, dice Juan Antonio Sierra. Y @ Juanca Beta dice: impunidad cerca del 90%, @ Ministerio de Justicia tiene jueces, fiscales y funcionarios corruptos sin control. Es necesaria una reforma. Ha hecho denuncias que, a pesar de individualizar, sigue todo. Por eso es necesario desde ya la reforma a la justicia. Profesor Botero, gracias a quienes están participando. Vamos a ampliar un poco la lupa, el zoom, vamos a subirle un poco para pasar de la tributaria a las propuestas económicas, lo que por ahora vemos, alcanzamos a ver del nuevo gobierno. ¿Usted ve esa política económica bien enfocada, desfasada? ¿Cómo está viendo todas estas propuestas en torno al paquete económico? Como lo dije al principio, a mí me parece que la reforma tributaria va en la dirección correcta. Y a mí me parece que los signos son muy importantes. O sea, se menciona la necesidad de tener unas finanzas públicas balanceadas, y eso es parte de digámosle, de las motivaciones de la reforma. Se menciona también la importancia de crecer y el crecimiento, de que tenemos pues que generar riqueza, o sea, sí, claro, que no hay distribución de ingreso si no hay riqueza, si no hay generación de riqueza. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la reforma tributaria es un punto de partida adecuado de una política económica pública. Yo creo que el país desde otros ángulos tiene angustias muy grandes. Yo creo que tiene angustias con la justicia y se reflejan en esto, ¿cierto? Y en el tema laboral, pues yo creo que tenemos que llegar primero a un consenso. Yo creo que hay tres problemas muy complicados en Colombia. Primero, el nivel de desempleo en Colombia es relativamente alto. Nosotros tenemos un nivel de desempleo que generalmente se mantiene el 10% o por encima del 10%. Eso, pues por supuesto, es una carga muy dura para una sociedad. Segundo, tenemos una informalidad muy alta. Es decir, nosotros estamos casi 50% de informalidad si la medimos pues como en algunas de las mediciones tradicionales, pero si uno va a ver realmente, pues hay cerca del 60% de personas que no están, por ejemplo, cotizando al sistema pensional, es decir, que son informales en ese sentido. Y tercero, pues digámosle, no existe ninguna red de seguridad como para atender lo que yo llamaría la irrupción de los problemas en la vida. O sea, no hay un seguro de desempleo constituido razonablemente, no hay esa red de seguridad básica que proteja a la gente. Entonces, yo creo que, resumiendo, tenemos alto desempleo, tenemos alta informalidad y tenemos deficiencias en el sistema de protección social. Yo creo que este gobierno tiene básicamente que abordar los tres temas, pero ese va a ser un equilibrio muy complicado, va a ser creo yo, ahí vamos a ver la sabiduría del gobierno para administrar estos temas, porque son temas polémicos, difíciles, complicados, y en los que conseguir consensos va a ser muy difícil, ¿cierto? ¿Y el gasto público qué? Que no lo vi ahí. No está el gasto público en la reforma tributaria, pero yo creo que también el segundo, mencioné la justicia como un tema que le duele al colombiano. Yo creo que el otro tema que le duele al colombiano es la corrupción. También. Y la corrupción, y al lado de la corrupción está el gasto
inoficioso. Yo creo que en algún momento el gobierno tiene que abordar esos temas, tiene que tener una política clara contra la corrupción y tiene que tener una búsqueda de eficiencia en el gasto de tal manera que nos permita hacer el gasto indispensable, no gastar en lo que no necesitamos. Yo creo que esos son temas que están pendientes de la agenda. Sí, señor. Profesor Botero, pues muchas gracias. Bueno, hombre, un asunto, porque ayer escuchamos a varias organizaciones sociales hablando que en el discurso de Gustavo Petro, lo que pasa es que un discurso de 57 minutos, con 10 minutos de saludos protocolarios no cabe todo, pero el tema de tierra, reforma agraria, usos de los suelos, ese elemento falta por visualizarle. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el anuncio de la reforma agraria ya viene en curso desde hace rato. Yo creo que es algo que de alguna manera es prioridad de la agenda del gobierno y creo que el nombramiento de la ministra pues iba orientada hacia eso. De manera que sí, yo creo, pero además lo ha dicho de dos maneras, o sea, lo ha conectado con todo el tema social, pero también con el tema productivo, con la necesidad de que el país sea un productor importante de bienes agropecuarios en el mundo. Entonces yo creo que ahí tenemos que armar un juego muy bonito, porque es un tema pues esencialmente de política social, pero ante todo de política económica, porque tenemos que tener un impulso muy fuerte. Y creo que lo ha mencionado expresamente, ha mencionado agricultura, industria, conocimiento y turismo como los temas en los que el país tiene que enfocar su atención. De manera que yo creo que ese es un tema que con seguridad también viene y prontamente. Esperaremos detalles para sentarnos a conversar de ese asunto que es clave y vital. Profesor Botero, gracias siempre. Gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.